Todo en el cine es falso y sin embargo es real. Hola mi querida tribu, gracias por estar un día más aquí. Este video lo quiero dedicar especialmente para todos aquellos cinéfilos del canal porque vamos a platicar de Misterios de la Sala Oscura, un libro que reúne ensayos sobre el cine y su tiempo y que fue escrito por Fernanda Solórzano, crítica de cine, escritora ahora también, tuitera maravillosa, perfecta y que sobre todo seguramente la conoces por su videocolumna de cine aparte que está en el canal de Letras Libres y que ahora por cierto también tiene podcast. Si nunca lo has escuchado te voy a dejar los enlaces para que te suscribas aquí abajito porque está buenísimo. Creo que gran parte de mi bagaje cinematográfico es gracias a ella y es que me encantan sus columnas y sus recomendaciones de películas porque no se queda solo en este nivel técnico de que la fotografía y el sonido y los colores y el director, sino que ahonda un poco en el contexto de la obra, en el sentido de la historia y en el cómo nos afecta a nosotros como espectadores. Cómo nos afecta obviamente en el sentido de su contexto social, histórico, político, pero sobre todo también en este pacto ficcional que hacemos nosotros cuando vemos cualquier obra de arte. Es algo que Fernanda siempre rescata mucho cuando habla sobre la importancia que tiene que estemos conscientes de que el cine es falso y de que hay un pacto de ficción que hacemos con los directores, que hacemos con los actores y que hacemos sobre todo con las historias. Muy difícilmente los críticos se ciñen a esta parte porque lo dejan todo, insisto, en un nivel muy técnico. Y lo que me encanta de Fernanda es que todo su talento y su conocimiento sobre todo es directamente proporcional a su humildad. Pero bueno, ella también tiene su columna escrita y un día se dio cuenta de que el pequeño espacio que tenía no le alcanzaba para platicar de las películas que le habían cambiado la vida a ella y que consideraba también habían cambiado el rumbo del mundo. Es así como se propuso escribir este libro que le demoró 7 años. Pero algo que me parece increíble es que no le dijo a nadie, no firmó contratos, no le contó a ninguna editorial con el fin de no verse presionada o de cierta forma sumergida en otros intereses que no fueran la pasión y el amor que le tiene a las salas de cine. Y creo que 7 años se ven muy bien reflejados en un texto tan cuidado como este. Y es que, bueno, ella estudió letras, tiene esta formación un poco de investigadora también, porque la vasta bibliografía del libro no te alcanza para un año ni para 7 años. Pero no por eso se vuelve una lectura cansada o aburrida, sino que es muy interesante porque le pone este toquecito romántico que todos necesitamos en los ensayos literarios. Creo que esta parte romántica viene desde el título, Misterios de la Sala Oscura. La misma autora dice que no hay espacio más seguro que una sala de cine, porque no importa que tú veas las peores atrocidades en la pantalla grande, cuando tú salgas vas a estar intacto, pero no solo físicamente, sino de manera interna también será así mientras siga siendo un misterio. ¡Ay, no sé, qué hermoso! Es un poco la referencia que hace en el prólogo del libro cuando nos habla de Mulholland Drive. ¿Por qué me atrae el cine? Por escenas como la que acabo de referir. Laura Harring y Naomi Watts entran en un teatro siniestro y escuchan el canto desgarrado de una mujer. ¿Por qué me atraen los misterios que veo en la oscuridad de la sala? Una escena tan lúgubre como la que crea David Lynch ilustra mi fascinación por las historias filmadas. Quien haya visto la obra de Lynch sabrá que las salas rojas son la antesala de las llamadas dimensiones extra. Las pesadillas también son parte de los sueños cinematográficos, de los mejores, yo diría. Algo que te quiero decir es que no necesitas ser un experto en cine para leer este libro y ni siquiera tienes que haber visto las películas que se mencionan, porque a pesar de que son las grandes protagonistas de cada uno de los ensayos, forman parte de nuestro inconsciente colectivo aunque no sepamos más allá de qué se tratan. Todos sabemos de qué trata El Padrino, todos ubicamos a la Matrix, todos nos aterrorizamos con El Exorcista aunque ni siquiera la hayamos visto. Como te digo, este es un conjunto de ensayos que tienen a sus películas protagónicas. Yo te quiero platicar de mis favoritos, al menos los que lograron un mayor impacto en mí. La verdad es que tuve que leerlos varias veces y creo que tengo que seguirlo haciendo porque es demasiada información, mucho texto y me gustaría realmente que más personas lo estén leyendo porque creo que vale muchísimo la pena.
Uno de mis favoritos fue Las máscaras de la violencia, cuya estrella es La Naranja Mecánica. Este discurso local llevado a la ficción desde la novela de Anthony Burgess hasta el ojo cinematográfico de Stanley Kubrick. Una película juzgada, mal vista, que incluso se acusó en muchos lugares, que se prohibió, que fue censurada, que se dijo que estaba corrompiendo a una generación de jóvenes e incluso que era un llamado al terrorismo. Pero lo que yo aprendí en este libro es que en realidad ese terrorismo fue el origen de la historia. Cuentan que Anthony Burgess presenció muchas escenas de violencia en su vida, pero una de las que más le impactó fue a mitad de calle cuando él estaba en un restaurante y lo vio por la ventana. Entonces decidió crear a un personaje que representara aquello que estaba viviendo en su vida real, y así fue como se creó Alex, que junto con su grupo de amigos iban haciendo destrozos por el mundo, ¿no? Pero en realidad esta nunca fue una novela que a él impactara, nunca fue su favorita. De hecho, era muy prolífico en ese entonces y pues nadie le prestó mucha atención a La Naranja Mecánica. Pero un día Stanley Kubrick la empezó a ojear y no pudo parar hasta terminarla. Inmediatamente se puso a trabajar su cerebro y fue así como creó esta adaptación cinematográfica un poco adelantada, pero que, insisto, fue sumamente repudiada por la crítica y sobre todo por la sociedad conservadora de su época. Cuando la película se estrenó, Kubrick recibía cartas de odio, amenazas, muchas críticas en medios de comunicación, y es curioso porque Burgess es el que tenía que salir a dar la cara en nombre de su obra. Por supuesto que nos habla del proceso también de producción, de la historia de cómo Alex se recrea como personaje y del impacto que tiene para toda una sociedad, para una generación. Entonces, bueno, está lleno de datos curiosos que seguro te van a gustar. Otro de los ensayos que me súper encantó fue Los resortes del miedo. ¡Qué bonita imagen! Los resortes del miedo. Y aquí tenemos como protagonista a El Exorcista y todo el chismerío que trae detrás. Fernanda recupera esta idea que tuvo la crítica respecto a que El Exorcista fue un parteaguas en la historia del horror en el cine. Fue igualmente repudiada por la crítica y por gran parte de la sociedad, y es que criticaban mucho el hecho de que la iglesia estuviera involucrada en la producción de la película, porque claro que la iglesia participó. Tenían este argumento de que si las posesiones satánicas existían, pues también existía el diablo y por ende existía Dios, porque un exorcismo involucra la fe católica. Entonces la iglesia se involucró en la producción, aceptó los términos y condiciones y lejos de ayudarse, se perjudicó con muchos creyentes. De este ensayo lo que más me impactó fue lo siguiente. Muchos fueron los efectos especiales del Exorcista. Se inventaron en ese momento y la mayoría lastimaron a los actores. Esto también era registrado por la cámara. Lina Blair se quejaba posteriormente de las correas que le sacudían en la cama. ¡Párenlo, párenlo!, decía del aparato y no como se ve en la película del demonio. Ellen Burstyn culpa de no haber impedido que un arnés le dañara para siempre la columna vertebral. Su grito de dolor le vino muy bien a la escena y todos los actores tiritaban por las temperaturas bajo cero del cuarto de Regan, construido dentro de una cámara de congelación. Vaya dato perturbador. Y bueno, finalmente Taxi Driver es una de mis películas favoritas de la vida y tiene su propio ensayo en este libro titulado El Redentor de la Noche. Nos explica Fernanda que Paul Schrader, espero haberlo pronunciado bien, escribió Taxi Driver mientras estaba en un cuadro depresivo. Creo que eso explica muchas cosas. Pero además era una época bien importante para el cine. Se acababa de filmar la segunda parte de El Padrino y bueno, Robert De Niro estaba en su momento cumbre. Tenía contratos millonarios y muchas ofertas que le hacían guiños para no unirse a Taxi Driver, pero él dijo que iba a ser una película tan importante en 50 años que necesitaba grabarla sí o sí. Después de un camino largo y frustrante, Taxi Driver se filmó en las calles de Nueva York en el verano de 1975. El clima era sofocante, el asfalto de las calles se volvía pegajoso y la humedad en el ambiente hacía que el crew de rodaje entendiera la sensación de claustrofobia con la que vivía Travis, el protagonista. Y bueno, luego hacemos un recorrido por el Hollywood de su tiempo, por los ires y venires del director. Y como todo, Taxi Driver no nació como un ensayo de sociología. Fue la autobiografía en clave de los hombres que le dieron forma.
el frágil niño Scorsese, el disciplinado joven Shira y el solitario hijo único del matrimonio de Niro cultivaron la mirada del que no pertenece. Los primeros, atormentados por sus religiones, buscaron rutas paganas hacia la salvación. El tercero se convirtió en una máquina del camuflaje. Nadie como él para encarnar a un personaje que va a ser insignificante al centro de la atención. ¡Qué bonito escribe Fernanda! Díganme que no. Creo que por estos pequeños fragmentos compartidos se evidencia que tardé mucho en terminar el libro, que creo que lo sigo terminando porque les digo, está llena de información. No es una lectura ágil, pero sí es una lectura muy enriquecedora. Y ya para cerrar el video, creo que es muy importante compartir que al final del libro ella hace como una remembranza de todas las obras que eligió para incluir en el libro, porque aunque cada uno de los ensayos tiene como a su protagonista, insisto, hay muchas otras referencias cinematográficas que nos puede ayudar a abrir nuestro panorama si a lo mejor no conocemos algunas, si no tenemos idea de por qué son tan importantes para la cultura popular, cómo es que El Exorcista después de tantos años nos sigue dando miedo, cómo es posible que Taxi Driver nos siga enamorando. Y bueno, creo que todo este compendio de películas también puede funcionar para cuestionar, porque diría Moy de Masticando el Cine que para exigir mejores obras tenemos que ser mejores espectadores. Insisto, no es necesario ver las películas para entender el libro, pero sí te recomiendo que veas La Matrix, La Naranja Mecánica, El Exorcista, El Último Tango en París, que además tiene su propio apartado que me pareció bastante fuerte. Se habla de la famosa escena de la mantequilla y bueno, de otros tantos momentos donde la mujer se ha visto humillada y masacrada a través del cine, que creo que es muy importante cuestionar, que pocas veces se habla de manera muy crítica, muy asertiva como lo hace Solórzano, y donde además ahonda mucho en la teoría feminista de literatura como de cine. También El Padrino, Forrest Gump, Filadelfia y por supuesto Taxi Driver. De ahí hay pues muchos otros títulos, pero creo que esos serían los más importantes como para tener el referente y no quedarnos alejado a lo que se está mencionando. Pues ojalá que te animes a leer Misterios de la Sala Oscura o al menos a seguir la videocolumna de Fernanda, porque creo que es muy nutritiva. Creo que el cine en general tiene que apreciarse de manera pues mucho más consciente. Y leer ensayo literario también me parece que es bien importante y al menos yo personalmente lo he dejado un poco de lado. Así que procuraré tener recomendaciones de ensayo mucho más seguido. Te dejo aquí mis redes sociales y también te invito a unirte a esta tribu lectora dando clic aquí en el botoncito que dice suscribirse, activar las notificaciones, porque ya estoy un poco más atenta a esta parte de comunidad. Tengo por ahí unas encuestas muy interesantes que ojalá me puedas ayudar contestando para saber cómo qué te gustaría ver más adelante en el canal. Y te agradezco haberte quedado al final del video. Te mando un gran abrazo, que tengas excelentes lecturas y películas. Bye bye. Oye, ¿te perdiste mi chiste del perro? Seguro es porque no te has suscrito al canal. Pica la ilustración del lado derecho de tu pantalla para hacerlo y quizá algún día te lo cuente. Del lado izquierdo también te dejo un video que seguro te va a gustar. Besitos.